todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder Reír. Recuerden que esto es un espacio para ustedes para entender de la manera más sencilla posible todos estos fenómenos de escala local, nacional e internacional que finalmente son parte de nuestro entorno, forman parte de nuestra realidad y terminan afectando nuestra vida de alguna manera. Así que siéntanse bienvenidos el día de hoy para hablar de los temas más relevantes en materia de política nacional de las últimas semanas. Siempre que me siento a tratar con ustedes estos temas que son en materia nacional, lo disfruto muchísimo porque siento que es más fácil poder ver cómo todos estos actores y decisiones políticas que se toman afectan el día a día de cada uno de nosotros, y así es que podemos entender que la política, más allá de ser algo totalmente ajeno a nuestras vidas y a nuestra individualidad, forma parte de las decisiones que se toman y que terminan afectando nuestros días. Entonces por eso disfruto muchísimo charlar con ustedes sobre esta clase de temas. Así que bueno, como les dije, vamos a repasar algunos de los temas más relevantes en materia de política nacional las últimas semanas, y me estoy riendo pues porque por supuesto vamos a hablar de las casitas voladoras de Frena, después de que no el fin de semana pasado del 10 de octubre, sino el antepasado, el fin de semana del 3 de octubre, después de que anunciaran como mi platillo que habían los participantes de Frena reunidos los 100,000 manifestantes en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, respondiendo de alguna manera al reto del presidente de la República de juntar 100,000 manifestantes y su baja en la popularidad de las encuestas para que renunciara. Pues asumen el reto, se lanzan al Zócalo capitalino y anuncian como un platillo la manifestación de los 100,000, justito días después de que esto sucediera. ¿Por qué no? Vuelan las casitas y el campamento de Frena es desplazado pues básicamente por el aire a falta de manifestantes dentro de las casas de campaña. Entonces pues por supuesto que vamos a tratar este asunto, vamos a hablar de la manifestación y sobre todo quiero tratar con ustedes un tema muy importante. Aunque ya hicimos en este canal un análisis sobre Frena, pues falta afinarlo para hablar el día de hoy de algo como más trascendente. ¿Por qué Frena es, si bien no un peligro para Andrés Manuel, porque pues no van a juntar nunca a los manifestantes, porque el movimiento va que se apaga, cada vez es más ridícula la manifestación, etcétera, etcétera, y pues sí, pese a que jamás van a ser un riesgo para el presidente porque no van a lograr que baje su popularidad en las encuestas, ¿no? Algo que no estoy diciendo que no vaya a suceder nunca. Quedan bastantes años de mandato, la popularidad del presidente es algo que puede ir en ascenso, que puede ir en descenso, pero bueno, pues hablamos de que es un presidente legitimado, ¿no? Que va a venir la revocación de mandato y muy probablemente va a ser reivindicada la legitimidad del presidente. Entonces, más allá de que por supuesto que no son un peligro para Andrés Manuel López Obrador, quiero que hablemos hoy de por qué Frena sí es un peligro para México, y no el actual gobierno federal, sino el movimiento del Frente Nacional anti Andrés Manuel. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Por otro lado, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de la República, viajó también esta semana pasada a una gira diplomática por Europa, básicamente diplomacia cultural, para pedir algunas reliquias y piezas de arte prehispánico mexicano a estas potencias europeas prestadas para poder exponerlas en México el próximo año, en 2021, en el contexto de la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. Fue muy criticado el evento y vamos a hablar aquí de los porqués, ¿no? Un poco en el contexto de esta semana, lunes 12 de octubre, un poco en el contexto de que el año pasado el presidente había pedido tanto al gobierno español como al Vaticano que se ofreciera se pidiera una disculpa a los pueblos originarios de México por las vejaciones a sus derechos humanos en el periodo histórico denominado de la conquista en México. Entonces, en este mismo contexto, mucha gente critica el viaje de Beatriz Gutiérrez Müller a Europa por ser incongruente o argumentos de ese tipo, e incluso por, pues sí, argumentos un poquito más profundos que tienen que ver con eso y que tienen que ver con lo que les quiero decir sobre el peligro que Frena representa para México, y también por algunos argumentos que ahí sí me parece que pueden ser discutibles y por lo que los vamos a incluir en este análisis. Y por último, pues vamos a hablar del tema de temas, por supuesto, los fideicomisos desaparecidos, también esta semana ya votados en la Cámara para ser desaparecidos 109 fideicomisos, y el miedo y el pánico social alrededor de que el deporte, la cultura y el cine se queden sin presupuesto. Vamos a ver
qué son los fideicomisos, cómo funcionan, si es cierto o no es cierto que nos vamos a quedar sin presupuesto para otras áreas, si es cierto o no es cierto que los desaparecieron para pasar todo a pues las arcas del Ejecutivo para resolver el problema de la pandemia por la crisis económica que estamos viviendo a causa del COVID-19, y vamos a ver qué tan benéfico o perjudicial o en qué contexto y con qué medidas se toma la decisión de desaparecer estos fideicomisos. Un asunto que por supuesto ya está también muy politizado, y precisamente por eso lo vamos a tratar aquí el día de hoy, para intentar verlo de manera un poquito más objetiva. Así que si quieren saber más de todo esto y escuchar el análisis, quédense con nosotros. Miren, primero frena. Y es que me da mucha risa. Como ya les dije, no voy a ahondar mucho más en lo que pienso sobre el Frente Nacional ante Andrés Manuel, porque ya hice un video precisamente cuando se instalaron en el Zócalo. Se instalan primero en Paseo de la Reforma, luego llegan al Zócalo, y ya hice un video sobre mi postura ante el Frente Nacional ante Andrés Manuel. Ya hablé de lo vacío que es el movimiento, de los pocos objetivos que tiene, más allá de que desean la renuncia del presidente. Ya les conté un poco cómo es que se basan en la mentira y cómo es que quieren que parezca que son un montón de mexicanos contra Andrés Manuel, y cómo es que le faltan al respeto tanto a los votantes de Andrés Manuel de 2018 como a la democracia en sí misma, y sobre todo a aquellas personas que están a lo mejor en una condición de vulnerabilidad, porque siempre se está manifestando desde el privilegio y siempre se está manifestando como desde la denostación de otras clases sociales, de otros colores de piel, etcétera, etcétera. Ya eso lo platicamos en otro video, se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción por si no lo han visto, y no me voy a detener mucho ahí, más que pues sí repasar lo del asunto de la mentira, ¿no? Se manifestaron el sábado 3 de octubre, si no me equivoco, esa es la fecha, en el Zócalo. Y ahí sí toca decir que eran muchos más manifestantes de los que están en las casitas, ¿no? Ahí sí juntaron como una cantidad importante de gente, y por eso retomé el tema yo esta semana, porque sí juntan una cantidad importante de gente y se van a manifestar al Zócalo. Depende del ángulo que lo veas, es la cantidad de gente que se manifestó. ¿Por qué? Porque si tú le crees a Frena, pues ellos dicen que son más de 200,000 manifestantes, lo que está bastante lejos de ser real, ¿no? Yo dudo muchísimo, si ven las imágenes completas, que de hecho hayan juntado los 100,000, por supuesto que no. Además de que la popularidad del presidente sigue alrededor del 60% en las encuestas, entonces pues no juntaron esa cantidad de gente, pero sí eran más, ¿no? El gobierno de México dice que 5,000, puede que hayan sido un poquito más. La verdad sí eran una buena cantidad de personas, llenaron como la cuarta parte del Zócalo. Si ya ves las imágenes vistas desde el Zócalo, porque si ves las de ellos, que se toman como nada más desde una callecita, pues sí ves que van desbordando la calle. Ya si se toman las imágenes del Zócalo completo, pues te das cuenta que eran como una cuarta parte, pero sí eran una cantidad importante de personas si las comparamos con el mismo movimiento, es decir, con la misma cantidad de personas que han permanecido en el plantón, ¿no? Que sí son como 20. No, bueno, son muy poquitas. Entonces las del sábado 3 realmente sí era una manifestación mucho más numerosa. Eso hay que reconocerlo. Por ahí digo yo el uso de la mentira, porque entonces toman solo unas tomas, no abren las del Zócalo completo, dicen que son un montón, en realidad siguen siendo pocos, y la manifestación dura alrededor de una 2 horas, porque al final se van a comer a los restaurantes de ahí alrededor y pues se acaba la manifestación contra el presidente de la República. Entonces por eso a mí me da mucha risa, porque luego además en la semana, precisamente por la falta de personas y de manifestantes dentro de las casas de campaña, viene un viento muy fuerte y se vuelan las casitas. Después empezaron los argumentos ya risorios, ¿no? De que Andrés Manuel había puesto unos ventiladores y que por eso se volaron las casitas, y bueno, ya de risa, ¿no? Entonces les digo, más allá de hacer ese apunte, que se basan como mucho en la mentira mediática y en querer parecer más de los que son, pues no tengo nada más que decir con base en el argumento que ya tengo explicado en este video anterior, que les dejo aquí, les repito el link en la cajita de información por si quieren ir a verlo. Lo que sí tengo que decir sobre Frena es que a mí me parece que ellos son el peligro para México. Yo cerré el análisis de ese video anterior explicándoles que había que revisar los argumentos de Gilberto Lozano, que había que revisar su actitud y que había que revisar las cosas que decía porque daban mucho miedo. ¿Y a qué me refiero? El movimiento Frena, que da risa porque son bien poquitos y porque no consiguen nada y porque sus manifestaciones de verdad son ridículas, sí tiene argumentos que son muy delicados. Por ejemplo, Gilberto Lozano es de hecho un hombre que es abiertamente golpista, es decir, ha declarado que si Andrés Manuel no sale de la presidencia por las buenas, pues
él lo va a sacar por las malas con unas bombas en las puertas de Palacio Nacional. No estamos hablando de un hombre que está pensando incluso hasta en un golpe de Estado. De ahí a que tenga la capacidad de hacerlo es diferente, pero la propia idea y la sola idea ya es bastante negativa. Además, es un movimiento que por supuesto es clasista, que por supuesto es racista y que trae unos argumentos anacrónicos. Es decir, por ejemplo, se manifiesta en el Zócalo con pancartas que dicen "Viva Cristo Rey", un poco aludiendo a la época cristera, ¿sí? Cuando en este momento no hay ningún problema con la Iglesia Católica. Yo, de hecho, yo misma se los digo, yo soy católica, ¿no? Pero eso no significa que vaya a traer a colación el tema de la Iglesia-Estado a la discusión pública, que es algo que ya está superado pues hace muchos años, ¿no? Entonces, no, sin embargo, no vienen y traen este argumento de la Iglesia, hablan del comunismo como si fuera un riesgo. Para empezar, hablan del comunismo también desde un sentido bastante anacrónico, ¿no? Como si estuviéramos en plena Guerra Fría, el peligro del comunismo, pero además hablan del comunismo como si fuera perjudicial para la religión católica o para el cristianismo en general, como si fuera perjudicial para la expresión de la religión, cuando es algo que también es absolutamente falso, ¿no? De hecho, el presidente Andrés Manuel es bastante religioso y si bien no se tiene mucha claridad de qué fe profesa, lo cierto es que es un hombre que es deliberadamente religioso. Entonces, este argumento de que su mandato puede afectar a la religión y que viva Cristo Rey y de querer traer a colación al tema público el tema Iglesia-Estado, pues la verdad es que es bastante anacrónico y también da mucho miedo, porque entonces es un poco aspiracional, y ahorita lo ligo con el tema que sigue precisamente en esta semana de la conmemoración del 12 de octubre y el descubrimiento de América. ¿Por qué resulta peligroso el argumento, ¿no? Porque es, además, les digo, un argumento que es clasista, un argumento que es racista y que es incluso aspiracional a la religión del conquistador, ¿no? Hablan incluso en frena de una cultura superior. Ustedes vean a los seguidores de una religión superior, de un color de piel superior, y traen argumentos muy de ultraderecha que dan mucho miedo. Yo cerré el video pasado diciéndoles, de verdad, revisen quién es Gilberto Lozano, revisen quiénes son los manifestantes de Frena, para que vean que da mucho terror. ¿Y por qué les digo que da mucho terror pese a que sean muy poquitos? Porque precisamente con este movimiento de ultraderechas en el mundo que está volviendo a avivar, desgraciadamente, cuando no tenemos una oposición clara, firme, con posturas sólidas y serias en el país, como pasa en este momento en México, que por eso les digo, la oposición me debe a mí argumentos sólidos. Cuando pasa esto, pues la gente que no encuentra a lo mejor cabida en el discurso oficial, que no está de acuerdo con el gobierno oficial, pues quiere encontrar una oposición con quien identificarse, y cuando falta una oposición firme y sólida y con criterio, pues entonces tenemos movimientos como Frena, en donde la gente que no está de acuerdo con el poder oficial cree que cabe. Y entonces, más allá de tener una oposición sana, que genere democracia, donde se discutan los asuntos de política pública, tenemos fanatismos y tenemos movimientos de ultraderecha como estos. Por eso me preocupa muchísimo, porque he visto mucha gente incluso publicar estas fotografías de la manifestación de Frena y defender el campamento en las casitas, un poco porque están en contra de Andrés Manuel López Obrador, más allá de estar de acuerdo con la ideología de Frena. Pero ojo y cuidado, porque de alguna manera pareciera que están expresando su acuerdo con la ideología de Frena, que da mucho miedo, repito, por ser de ultraderecha y tener todas estas características. Y es aquí donde me parece un peligro para México. ¿Por qué? Porque si no construimos una oposición sólida, o si en algún momento el poder oficial cambia de posición, o si en algún momento la gente ya no está de acuerdo con este proyecto político y gira hacia otro lado, entonces movimientos de ultraderecha que tienen características de este tipo pueden ir ganando gente y pueden convertirse eventualmente en una consolidada opción electoral. Y eso es lo que da mucho miedo. Miren el caso de Vox en España, que es más o menos lo mismo. Hace muchos años eran muy poquitos y ahora son bastantes, ¿no? Entonces ya ahora son finalmente un partido bastante consolidado. ¿Por qué digo yo que en México el caso de Frena es tan peligroso? Porque entonces estos argumentos que dan terror de Gilberto Lozano y compañía, pues se pueden convertir en un discurso válido en este país. Y eso sería un retroceso histórico y de mentalidad tremendamente grave, porque les digo, además traen como todo este discurso de lo aspiracional que es el conquistador para México.
¿sí? Entonces, por eso es tan riesgoso. Y ahí lo quiero ligar con el evento de Beatriz Gutiérrez Müller, o bueno, con la situación de crítica a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana pasada, que se fue de viaje a Europa. Miren, va la esposa del presidente en una gira, que les digo yo que es básicamente de diplomacia cultural, a presentarse con algunos de los mandatarios de las potencias europeas para pedirles pues, ciertos elementos de arte prehispánico, digamos, sí piezas que se puedan mostrar el próximo año en México en el contexto de la conmemoración de los 500 años de la caída de los 15 años de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Básicamente a eso va, se presenta. Si ustedes me preguntan a mí, me parece bastante adecuado. Ahorita es el final de esta partecita, les digo por qué. Y una de las críticas, y precisamente en el contexto de que esta semana se está conmemorando el 12 de octubre, y conmemorando en muchos sentidos, ¿no? Porque ya existe un movimiento de reivindicación de los pueblos originarios que está intentando dejar muy claro que no hay como nada que celebrar y que no hay tal descubrimiento de la tierra ni nada, ¿no? Pero también está esta postura como muy clásica, muy tradicional, muy conservadora de decir que el 12 de octubre es una fecha para celebrar. Y entonces en este contexto así coyuntural de esta semana, se empezó a criticar mucho la gira de la esposa del presidente por Europa, porque decían, bueno, pues que primero Andrés Manuel, y memes y todo al respecto, ¿no? Andrés Manuel manda una carta al Papa y al propio rey de España para que se disculpen por las vejaciones cometidas a los pueblos originarios de América durante la conquista, de México particularmente, ¿no? Que es nuestro caso durante la conquista, y luego a Beatriz, y ahora sí a pedir un favor, y es que terrible, y es que no debería Andrés Manuel haber hecho eso el año pasado. Y ahí es donde lo ligo un poquito con los argumentos de esta élite que forma parte de Frena, porque me parece sumamente preocupante que todavía existe en este país quien justifique el periodo de conquista y posterior colonización de México. Es decir, es gravísimo, es anacrónico, es de miedo, porque de verdad, se los digo de forma muy seria, si de alguna manera justificamos esto y decimos que no hay por qué pedir disculpas y que no hay por qué hacer un trabajo diplomático en relación a esto, y aparte como lo ponemos como si fuera una acción vergonzosa y nos da pena, y entonces decimos, ay no, Beatriz, qué vergüenza, y vas y después de que tu esposo hizo esto, si nos ponemos como en este contexto, de alguna manera estamos validando el discurso de la conquista, el discurso colonizador y conquistador, ¿no? El discurso de evangelización, el discurso que justifica la conquista como un proceso civilizatorio. Estamos de alguna manera afirmándolo, ¿sí? Si decimos que no hay razón para que pidan disculpas, que hay que festejar el 12 de octubre, estamos de alguna manera afirmando ese discurso que nos pone al pueblo mexicano en términos de vasallos del gran imperio que nos vino a colonizar, porque querían ellos civilizarnos y necesitaban evangelizarnos, ¿no? En ese sentido estamos hablando, y por eso les digo, cuidado con los argumentos de Frena y cuidado con estos argumentos que se basan en esto para criticar la gira, o para criticar cualquier cosa, ¿no? En este caso fue la gira de la esposa del presidente, pero para criticar cualquier cosa. Mucho cuidado con esos argumentos, porque legitiman ese discurso, y cuidado, porque si avanzamos en ese discurso, pasado mañana, ¿quién no nos dice que vamos a empezar a hablar otra vez de una religión superior, de una raza superior, de un color de piel superior? Y de por sí, si no hemos superado en México las relaciones y los entramajes clasistas y racistas, pues imagínense ustedes qué pasaría si de repente encontramos un movimiento de ultraderecha que aparte quiera legitimar esta clase de argumentos otra vez. ¿Qué les pasaría a un montón de personas que de repente tienen un color de piel como el mío, ¿no? ¿Hasta dónde iríamos en la escala social? Si de por sí ya la tenemos un poco más complicada que el resto, si estos argumentos empiezan a legitimarse. Y miren, sobre el hecho de la conquista tampoco voy a decir más en este video, porque tengo otro que hice de hecho el año pasado, que anuncié este lunes 12 de octubre en mis redes sociales, como un poco recordando el evento, en donde explico qué es la conquista básicamente y la colonización desde el término científico, ¿no? desde términos de las ciencias sociales, por qué nos afecta tanto, por qué México tendría que trabajar diplomáticamente para que la memoria histórica se reconstruyera, y por qué es importante dejar de lado estos argumentos
del falso discurso civilizatorio evangelizador, ¿no? y la falacia esta del mito y el mito del subdesarrollo latinoamericano previo a la conquista y posterior colonización de México. En este video lo explico, yo creo que de una forma mucho más completa y más clara, entonces los voy a dejar aquí en la cajita de información por si quieren revisarlo, pero lo que sí les quiero decir es que cuidado con replicar estos argumentos, porque entonces es como si validamos ese discurso y entonces aceptamos estos términos de vasallaje del pueblo mexicano, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sobra decirles, por supuesto, que estoy absolutamente en contra de estos argumentos criticando la gira de la esposa del presidente Andrés Manuel, ¿no? Creo que ella está muy distante de tener presente esta discusión en su cabeza. Precisamente creo que es bastante consciente que su esposo el año pasado pidió al propio Vaticano, estas mismas naciones que ella ahora visitó, que se le pidiera una disculpa a esta nación. Es bastante consciente y no creo que tenga nada de incongruente que ahora vaya y en un asunto de diplomacia cultural simplemente pida de préstamo, ¿no?, algunas piezas para que se exhiban en este país el próximo año y después son devueltas. Me parece que incluso es en términos bastante cordiales y que no tienen nada que ver con estas críticas que incluso dan un poquito de miedo, ¿no? Hay otras que no dan miedo, sino dan mucha risa. La criticaron incluso porque que en qué avión se fue, que no era una primera dama, que sí cumplió con las políticas de austeridad. Ya esto da mucha risa y eso no vale la pena ni discutirlo. Por ahí me aventé un video de 20 minutos en donde básicamente están diciendo que está muy mal que ella diga primero que no es primera dama y luego vaya y extraquece cosas y que es un doble discurso y que si cumplió o no cumplió, y que en qué avión o en qué clase, si se fue en primera clase o se fue en turista a Europa, y que cuánto le costó el viaje, y que quién lo pagó. Ya, miren, ya ese tipo de argumentos pues ya son de risa, ¿no? Son básicamente argumentos que demuestran que no hay como más que decir y que no tienen una base sólida para criticar las acciones del gobierno federal. Y es lo que les digo, ¿no? Eso nos deja sin espacio a una buena oposición y a una oposición seria y responsable. Entonces, pues esos argumentos de plano les digo que están de sobra. Miren, chicos, el esposo o esposa de un funcionario público, sobre todo el presidente de la República, siempre va a ser un personaje de importancia y de interés público. Siempre va a tener que comportarse de acuerdo a lo que es la pareja de determinado funcionario en funciones. Entonces, no es como que si Beatriz Gutiérrez Müller ha querido alejarse del concepto, del precepto de primera dama y ha querido deslindarse de ese término porque le parece clasista, etcétera, etcétera. Eso no significa que no se va a comportar como la esposa del presidente de la República, y eso tampoco significa que no va a actuar en consecuencia, ¿no? O sea, digo, creo que todos lo entendemos y todos los que nos dedicamos a esto lo entendemos también. Entonces ya esto de responder a estas críticas me parece absurdo. ¿Por qué incluí el tema y por qué sí lo quise tocar? Porque por ahí vi una crítica que sí me parece que es importante, que sí me parece un cuestionamiento que hay que aclarar y pues quise abordarlo esta semana en el canal. Decía por ahí, ¿por qué si esta tarea debería corresponder a la Secretaría de Relaciones Exteriores no es algo que esté haciendo el secretario de Relaciones Exteriores o algún miembro del Servicio Exterior Mexicano? Y miren, sí es cierto que finalmente la diplomacia cultural también es tarea de la Secretaría y sí es cierto que finalmente son funciones del Servicio Exterior. Sin embargo, pues tampoco veo mal que en este momento sea la esposa del presidente quien esté acudiendo a estas citas a pedir de alguna manera como el favor del préstamo en las piezas, porque finalmente es la esposa del presidente de la República, no es ninguna improvisada en el tema, tampoco, ¿no? Beatriz tiene un doctorado, se dedica a esto, trabaja también en la construcción de la memoria histórica, es bastante consciente del contexto. Entonces yo creo que tiene que ver con un asunto así, que se haya tomado la decisión de que lo haga ella. Les repito, también no es ninguna improvisada y tampoco es que se vea mal y que no sea en términos de cordialidad, porque finalmente es la esposa de nuestro presidente. Ahora, el secretario de Relaciones Exteriores de este país trabaja muchísimo, todos lo podemos ver, y seguramente está encargado de otro asunto o le estarán asesorando también o algo por el estilo. Y pese a que sí, esta es una tarea del Servicio Exterior Mexicano, pues particularmente yo no le veo nada malo a que esta vez lo haga la esposa del presidente. De hecho, me parece que nos da presencia internacional, me parece bastante positiva esta gira y me parece muy bien que esté en términos cordiales pidiendo estas piezas con un fin meramente cultural
y pues sí, de beneficio cultural para México el próximo año que tenemos como esta conmemoración tan importante. Entonces, pues ahí no le veo mayor problema, aunque sí quise tocar este punto para que vean que sí, los tomo en cuenta y que todos los comentarios ahí los leo, y que sí quiero hacer reflexiones serias en el canal sobre los argumentos que a lo mejor sí merecen ser contestados, ¿no? Y bueno, ahora sí, el tema de los fideicomisos. Espero aquí no alargarme demasiado, porque pues eran 3 temas esta semana, pero quiero aclarárselos así como con palitos y bolitas, porque yo sé que es difícil de entender de repente si no estamos como en este ambiente, y está bastante revoltoso todo lo que pasó, y luego se politizó el tema, y eso ocasionó que se generaran incluso memes y posts para desinformar, y entonces yo me imagino que es un poquito complicado para el común de la gente pues entender qué está pasando con los fideicomisos. Primero explicarles cómo funciona un fideicomiso público o un fideicomiso en general, chicos. Esto es que se pasa dinero a un banco, a una pues sí, entidad financiera, y que se guarda este dinero para que sea utilizado en un fin muy específico, ¿sí? Guardar dinero en una cuenta bancaria para un fin muy específico. Generalmente el fideicomiso pues consta de tres partes para que pueda funcionar, ¿no? El fideicomitente, que es el que va y deposita, el benefactor, el que está otorgando el dinero; el fideicomisario, que es finalmente quien lo va a recibir; y la entidad fiduciaria, ¿no? Que es la entidad bancaria, básicamente en donde se guarda el dinero. Es decir, vas y depositas, por ejemplo, dinero para el deporte, y entonces ahí le pones el concepto, ¿no? Porque el fideicomiso tiene que tener un concepto. Este apoyo es para uniformes para deportistas. Y entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Pues los deportistas, a los que les llega su apoyo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que funciona en el sector público el fideicomiso? A ver, la Hacienda Pública designa recursos para diferentes funciones a diferentes organismos dentro de la República Mexicana, tanto a los distintos poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, como a órganos independientes. Y estos son los que pueden tener fideicomisos, ¿no? Es decir, órganos autónomos, como el INE, la Suprema Corte, no los 3 poderes, la Suprema Corte, la Cámara de Diputados y Senadores y el Poder Ejecutivo. Todos pueden tener fideicomisos. Hacienda les otorga el presupuesto para determinadas acciones, y estas personas van y lo ponen en un fideicomiso en el banco con una característica en específico, con alguna pues sí, tarea en específico para la que va a servir este dinero, y ahí lo guardan y pueden hacer uso de los pros y los contras. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué no, por ejemplo, voy a poner ejemplo del caso del cine, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el IMCINE, que es el Instituto Mexicano de Cine, no simplemente reparte los apoyos y genera un fideicomiso que se llama Fidecine, ¿no? O sea, ¿por qué la necesidad de pasarlo al banco? Bueno, en pro de los fideicomisos hay 2 argumentos. Uno es que es para que genere intereses, para que no esté guardado, digamos, en las arcas de la administración pública sin generar intereses, y que en el banco genere ciertos intereses. Y otro argumento a favor es que sirve también esta figura para cuando el dinero no solo viene del erario público, sino que también viene de otras instituciones, viene apoyo de la industria privada, y entonces vas metiendo todo ese dinero al banco y se vuelve un fideicomiso. Y para esos casos suele funcionar. Ahora, ¿cuáles son los argumentos en contra de la existencia de los fideicomisos? Bueno, el primero es que de alguna manera se prestan para la opacidad de los recursos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Hacienda Pública designa recursos para alguna tarea, pues, tú le tienes que rendir cuentas como institución de en qué utilizaste ese dinero. Por ejemplo, si Hacienda Pública te da dinero para deportistas, pues tú tienes que decir fulanito de tal recibió tanto, fulanito de tal recibió tanto por concepto de uniformes, este otro fulanito recibió tanto y este otro por concepto de beca, etcétera, etcétera. En cambio, si tú pasas ese dinero al fideicomiso, tu institución pública pasas ese dinero al banco, vuelves el dinero público privado, y entonces el secreto bancario evita que Hacienda Pública te pueda auditar y te pueda preguntar exactamente en qué gastaste el recurso, ¿sí? Entonces, de alguna manera se presta para que el recurso sea usado a discreción, es decir, como quiera la institución, y que el dinero deje de formar parte de la Hacienda Pública para formar parte de un dinero privado de esta institución que maneja deliberadamente una institución privada como el banco. Entonces,
Se presta muchísimo, por supuesto, para la corrupción, se presta mucho para, pues sí, la discrecionalidad de los recursos, es decir, no sabemos quién, no sabemos cuánto, no sabemos a quién le fueron dados y además no sabemos en qué se gastaron esos intereses que el dinero generó, que finalmente pues deberían ser parte también de la hacienda pública, ¿no? O deberían ser usados para el mismo fin, pues no sabemos en qué se usan y en qué sí y en qué no. El presidente de la República denunció que de alguna manera estos fideicomisos se estaban usando, no todos, pero sí algunos, como caja chica de algunos funcionarios, porque pues como no hay control y ya están en la institución bancaria y el secreto bancario los protege, pues entonces se podía totalmente disponer del dinero público sin rendir cuentas. Además, otro argumento también en contra es que, por ejemplo, los estados de la República lo que suelen hacer es que si no se gastan el dinero del presupuesto de un año, lo que deberían hacer era como devolver a la federación, pero por el miedo de que si devuelven y la federación se da cuenta que pueden administrar por menos dinero, el año que viene pues les dé esa cantidad de dinero, les dé menos dinero y vayan perdiendo el presupuesto, pues lo empiezan a meter a fideicomisos y entonces van ahorrando dinero y entonces se vuelve luego la caja chica de algunos gobernadores. Es decir, los fideicomisos sí se prestan muchísimo a la corrupción, sí se prestan muchísimo a la opacidad y sí se prestan muchísimo para que no haya rendición de cuentas del dinero público. Es una figura que lleva usándose pues, más o menos desde los 20 aquí en México, pero desde el siglo pasado, pero que últimamente, no en estos últimos 30, 40 años, pues ha servido como mucho para el desvío de fondos. Entonces, dice el presidente, hay que desaparecer los fideicomisos, lanza la propuesta y se empieza a discutir en la Cámara la posibilidad de desaparecer los fideicomisos y regresar el dinero a las instituciones oficiales de gobierno que necesitan rendir cuentas para que haya más transparencia. Por ejemplo, en el ejemplo que les ponía, Fidecine desaparece y ese dinero pasa íntegro a IMCINE y entonces ya se reparten los apoyos sin necesidad de que esté en la institución bancaria, ¿sí? Esa es la propuesta y eso es lo que se hace. En este momento en el país hay alrededor de, había alrededor de 300 y tantos fideicomisos que sumaban un total de un poquito más de 800,000, 700,000 millones de pesos, ¿sí? O sea, es como el 14% del presupuesto público, lo que es un montón de dinero, imagínenselo así, siendo usado a discreción a través de los fideicomisos. Entonces, lo que se hace, o la propuesta es revisarlos y ver qué es lo que está pasando, eliminarlos básicamente y pasar ese dinero a las arcas de la administración pública. Ahora, chicos, aquí es donde está el debate. ¿Por qué? Porque hay como dos puntos de vista para este análisis. O sea, uno es, híjole, no desaparezcan los fideicomisos porque hay beneficiarios que están esperando su apoyo. Mejor revísalos con lupa uno por uno para ver cuáles sirven, cuáles no sirven, porque repito, la mayoría tienen pues propósitos muy loables, ¿no? El apoyo al cine, el apoyo al deporte, el apoyo a las artes, el apoyo a la ciencia, etc. Entonces no los destruyas, sino revísalos con lupa, ve cómo están otorgando los apoyos, audítalos y entonces ve si los desapareces o no. Y existe otra visión de cómo reparar este daño a los fideicomisos, diciendo, no, pues desaparezcanlos, regresen todo a las instituciones oficiales y así pues el dinero se va a ir dando, nada más que se va a tener que reportar a dónde se dio y con qué a dónde se dio y con qué cantidad y con qué objetivo y cuál es la justificación, no así como en el banco, ¿no? Entonces mejor desaparécelos y pasarlo a todas estas instituciones. Ahí es donde estaba realmente el debate. ¿Qué decide hacer la Cámara? Pues desaparecen 109, o sea, los 300 y tantos que hay, 109 los desaparecen totalmente y pasan el dinero a los organismos públicos que se tienen que encargar de administrarlos. Ahora, en casos como Fidecine e IMCINE, que es el que les ponía de ejemplo, pues no hay mucho problema, porque simplemente IMCINE pues empieza a repartir todo y el dinero ya no está en el banco, sino que está pues administrado directamente desde las arcas de la función pública. Pero hay algunos fideicomisos que, como les digo, tenían dinero público, tenían dinero privado, tenían dinero de otros organismos internacionales y que no tienen como tal, así de forma directa, una institución para que se encargue de repartir los apoyos. Entonces ahí está la discusión y eso era lo que se debe estar discutiendo, ¿no? De si los desaparecemos todos, porque sí, se prestan para la corrupción y sí, hay un montón de cajas chicas, lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo los vamos a administrar, ¿no? Y se tendría que estar discutiendo también eso en la Cámara, que debe ser el paso que muy seguramente sigue,
para ver ahora sí cómo se van a entregar los apoyos, cuáles van a ser las reglas de operación y cómo vamos a hacer para no perder todo este dinero, ¿no? Eso es básicamente la discusión. ¿Por qué se desaparecen solo 109 y no todos los 300 y tantos? Porque lo que dicen los legisladores es los del Ejecutivo y los del Legislativo, es decir, los que tenían el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, nosotros los desaparecimos, pero no podemos desaparecer ni los del Poder Judicial, porque el Poder Judicial pues, es autónomo también, ni los de los organismos autónomos, como el INE, que tiene un montón de fideicomisos, pero pues es autónomo, se autorregula, entonces no puede los legisladores tocarlos. Ese es el argumento, ¿no? Sin embargo, sí dicen que están revisando la figura como tal de fideicomiso para ver qué tanto es legal, qué tanto no, e invitar pues a las instituciones a que ya no tengan el dinero en una figura como el fideicomiso, sino que lo pasen a las arcas de la función pública directamente, ¿no? Esa es básicamente la discusión y como les digo, no se han desaparecido todos, ahí también, o sea, lo puedes ver como desde un punto positivo y un punto negativo, o bueno, desde dos puntos de vista, mejor dicho, porque es como, a ver, pues si están tan mal, pues desaparezcanlos todos, qué bueno que no se desaparecieron todos, ¿sí me explico? Pero lo cierto es que pues sí hay una discusión de qué va a pasar con los otros cientos y tantos que no desaparecieron al momento, si están tan mal la figura, ¿no? Eso es, repito, lo que deberíamos estar discutiendo, y ni desaparecieron todos, ni el dinero, eso es lo que les quiero decir, desapareció y ya no se va a otorgar. Eso es lo que empezó a suceder. El asunto se politizó y la gente empezó a decir y empezaron a generarse memes sobre que el apoyo ya no iba a llegar, o sea, ya no había dinero para deportistas, ya no había dinero para la ciencia, ya no había... No, lo que en teoría se hizo fue que se vuelve, y es lo que dicen los legisladores, se vuelve al instituto original que tiene que otorgar el dinero y simplemente te lo otorga sin hacer uso de la figura del fideicomiso, pero te lo va a seguir otorgando. El dinero que era deporte va para deporte, el dinero que era de cultura va para cultura, el dinero que era para cine va para cine. Simplemente pues ya no se van a utilizar estos criterios discrecionales, como pues, yo se lo doy a mi amigo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en el caso del cine, pues la teoría indica que esto va a beneficiar. ¿Por qué? Porque ya no se le van a dar los apoyos a los tradicionales, a las tradicionales figuras a las que se les daba el apoyo de Fidecine, y a lo mejor se vuelve un poquito más democrático el asunto, porque por ejemplo todos los que hacen cine, no me dejarán mentir, se quejaban muchísimo de que el dinero siempre era para los mismos realizadores, para generar el mismo tipo de películas, que no necesariamente nos dejaban bien parados en el cine internacional, y que no había apoyo para los demás. Entonces, les digo, ni desaparecieron todos, ni el dinero desapareció. El dinero, de hecho, se va a seguir entregando. ¿Cuál es la verdadera discusión? Para que no se asusten y no colapsen de ya no hay dinero para la ciencia, ya no hay dinero para la tecnología, ya no hay dinero para el deporte. No, no es así. Ahora, lo que se tiene que estar discutiendo es cómo va a ser entregado ese recurso y qué va a pasar con a lo mejor las figuras que sí funcionaban porque tenían apoyo de industria privada y tenían apoyo, cómo se van a organizar, cómo van a ser administradas, cómo se van a repartir y cuáles van a ser las reglas de operación para repartir ese dinero. Esa es realmente la discusión. Lo que les digo es muy seguramente es el paso que sigue, porque lo que han dicho los legisladores es: vamos a proceder, ¿no?, a generar este tipo de reglas operativas, vamos a proceder a discutir qué va a pasar con la figura del fideicomiso. Eso sí es cierto que se tiene que terminar de regular, debe ser el paso que sigue, porque se tiene que tener claridad del recurso, es decir, no nada más desapareces una figura y la pasas a otra si vas a mantener la opacidad. Tendrías que trabajar muy duro como administración pública para que el registro deje de ser opaco y para que se empiece a ver en qué se gasta el dinero, ¿no? Básicamente, pues eso es lo que sucede y esa es la verdadera discusión y eso es lo que se tiene que empezar a ver, porque al momento de estos 109 fideicomisos que se eliminaron, se recuperaron alrededor de 60,000 millones de pesos, ¿no? Y lo que dicen los legisladores es que, pues, o un poquito más, sí, lo que dicen los legisladores, bueno, es sí, la mayor parte del dinero entra a las instituciones públicas que ya lo van a repartir de forma como muy simple, pero sobra dinero de intereses generados, etcétera, etcétera, que no tenían un fin muy claro, que incluso se estaba yendo a aviadores. Ustedes ya reconocen la figura del aviador, esta persona que como que pones que trabaja en la función pública, pero en realidad es tu primo, tu hermano, tu amigo y nada más es como para pasarle un sueldo. Dicen los legisladores, este dinero que no era claro, que está sobrando, sí va para la lucha contra el COVID, ¿no?, para el asunto de las vacunas, etcétera, etcétera, pero no es que el dinero desapareciera, no se espanten, no es que va a desaparecer el apoyo, no es que se va a dejar de destinar dinero para eso, no, simplemente
se va a empezar a destinar diferente. Y ahí está la discusión, cómo se va a empezar a destinar. Y ahí es donde sí se tiene que discutir cómo es que el dinero se va a repartir y cuáles van a ser las nuevas reglas de operación. Eso es básicamente lo que sucedió. Entonces, todos estos memes de que ya no hay dinero y de que no sé qué, pues no se preocupen. ¿Por qué les digo que el asunto fue sumamente politizado? Porque se prestó muchísimo la discusión y la desinformación, pues para desinformar más, ¿no? Que si el dinero desapareció, que si no sé qué, y entonces la oposición utilizándolo como para dar un golpe político, lo que es sumamente triste por el primer punto del análisis del día de hoy. Si no tenemos una posición seria, con argumentos contundentes, que nos explique qué pasa y que nos dé propuestas, entonces estas personas que no encuentran espacio en el discurso oficial y que merecen esta oposición seria en la democracia en la que desean vivir, pues se van a encontrar con el encauce de movimientos como Frena, y eso es lo que da mucha tristeza. Entonces, pues eso es todo hasta el día de hoy. Como les decía, les dejo aquí en la cajita de información los dos videos anteriores, tanto el de Frena como el de el asunto de la conquista y colonización de México y mi postura sobre la necesidad de que a México se le pida una disculpa por las vejaciones de ese periodo histórico. Se los dejo aquí también para que vean lo dedicado del tema, precisamente en el contexto de esta semana. Me parece que ese video lo explica perfectamente y por eso no quise hacer otro, pero sí me parece que es importante que revisemos el tema, porque si no, como les dije, estos nuevos argumentos de ultraderecha casi que nos pueden llevar a un retroceso histórico en donde nos digan que pues como somos morenos, pues, como que valemos un poquito menos, como que nos tienen que pagar un poquito menos. Y aunque no me lo crean, empezar a validar ese discurso es validar este otro, que suena mucho más terrible, ¿no? Pero bueno, aquí les dejo los videos en la cajita de información. Eso es todo por el día de hoy. Dudas o comentarios les espero aquí abajo. Por supuesto, estoy abierta también en mis redes sociales. Y no me despido sin dejarles aquí todas ellas para que me sigan, para más información, para documentales luego que subo, las noticias oficiales, por Twitter y algún anuncio personal o lo que sea por Instagram. No me voy tampoco sin recordarles que aquí... y si les parece importante, si les parece trascendente esta información y si quieren compartirla con más de sus conocidos para que deje de ser solo información de élite, aquí abajito está el botón de suscribirse, denle like, suscríbanse y compartan en sus propias redes sociales. Yo los dejo hasta aquí y nos vemos la próxima semana.